Muy buenos días. Agradecemos a todos su participación y su presencia en la presentación de este libro. Les quiero explicar previo un poco cuál va a ser la dinámica. Tenemos desactivados tanto el micrófono como el video de la mayoría de los participantes. Esto para evitar que haya interrupciones o que el autor no tenga ninguna interrupción durante su charla. Y al final vamos a activar el chat para que ustedes puedan presentar alguna pregunta o algún comentario o alguna duda que tengan. También están, les decía, desactivadas las cámaras. Siendo las 11 de la mañana, damos inicio a este evento. Muy buenos días, a nombre de la Sociedad Numismática de México. Sean todos bienvenidos en la presentación del libro El Eslabón Perdido, de José María Morelos y Pavón, en búsqueda de la elusiva moneda de 4 reales de nuestro amigo y consocio, Alan J. Beul. Mi nombre es Pablo Alejandro Casas Rábago, soy el presidente de la Sociedad Numismática de México y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Antes de ceder la palabra a nuestro autor invitado, quiero referirme un poco a la moneda de José María Morelos, de manera muy general, y platicar acerca del libro y de su autor. La moneda que ordenó acuñar José María Morelos en la Guerra de Independencia, conocidas como tipo Sud, es uno de los temas más interesantes de nuestra numismática, de la numismática mexicana. El documento, origen de estas piezas, está fechado el 13 de julio de 1811 y fue emitido en Tixtla, en el actual estado de Guerrero. Morelos, como general para la conquista del sur, señala en él la necesidad de sellar moneda de cobre para el uso del comercio en calidad de libranza, que se satisfará, es decir, se canjeará, en la Caja Nacional concluida la conquista de la libertad. O antes, señalaba Morelos, de contar con reales en plata o en oro. De igual forma, en este documento se determina los valores a acuñar, las características de la misma y, por supuesto, se detalla el sello, que por un lado será una flecha con un letrero, al pie que señala el viento donde corresponde, que es del sur, área que le encarga Miguel Hidalgo a Morelos para llevar la insurrección, y por otro lado tendrá una marca que en una pieza forme las letras M, O y S, que abreviado quiere decir Morelos. En una medida de clara política monetaria y prevención de falsificación, Morelos refiere que se llevará un libro con el detalle de las monedas acuñadas y explícitamente prohíbe la creación o el sello de nueva moneda sin autorización suya o del Congreso Nacional, so pena de pagar el doble en moneda de plata y oro. Desgraciadamente, estas medidas no fueron suficientes y para el 30 de septiembre de 1813, Morelos emite un nuevo bando sobre el resello de moneda y dicta medidas para evitar los constantes fraudes de los falsificadores. Meses después, el 29 de abril de 1814, en un estilo que denota preocupación monetaria e inflacionaria, de manera clara, el generalísimo escribe a José María Liceaga para explicarle que en asunto de moneda es del parecer que nada se puede inventar ni prometer en plata hasta no tenerla de bulto y con la seguridad conveniente, y que, entre tanto, no pueden cesar los reales de cobre si no es que los den en papel o en baqueta, es decir, en madera, como en los Estados Unidos, pero que no pase su valor de 1 peso cada uno, porque entonces sí resultaría grabada la nación en céntuplos de millones. Esto claramente muestra el conocimiento de Morelos sobre las consecuencias de la emisión de moneda fiduciaria descontrolada. De la Guerra de Independencia de Estados Unidos, recordemos, hubo una emisión de vales o de billetes descontrolados que generaron una devaluación de esta moneda, de los conocidos como continentales, o también años antes en la Revolución Francesa con los assignats, que sufrieron el mismo destino. Otro tema de interés en esta comunicación a Liceaga es la manera en que Morelos plantea que las monedas españolas encarnan el enemigo a vencer. Y el generalísimo considera que nada habrán hecho si no logran abolir los bustos y monedas de los españoles, porque esta nación, acostumbrada a obedecer, siempre se quita el sombrero ante los escudos y retratos de España, por más prohibición que se le haga, y estimarán en más una moneda de cobre con el busto de Fernando VII, el rey, el monarca de ese momento, que una de plata con el sello de América. Y pide perseguir ese dinero de cortón, pues su numerario son otros tantos soldados que nos hacen la guerra. Entendiendo perfectamente la función del dinero como medio de propaganda, de representación política y de identidad nacional,
Morelos concluye su carta recomendando que no ande entre nosotros otro numerario que el inventado por nosotros mismos, sea en oro, plata, cobre, baqueta, papel, y hasta entonces seremos dueños de nuestra libertad. Esta es una breve reseña de las ideas detrás de la primera moneda fiduciaria de México, que hoy Alan J. Behu nos hablará concretamente de una pieza que es una parte interesante de esa historia, la elusiva moneda de 4 reales. Voy a presentar a nuestro autor. Alan es el autor de los libros The Guardian of the Aurum e Inmortalis. Es miembro de la Sociedad Numismática de México y de la American Numismatic Association. Alan cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de las Américas, Puebla, y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto. Es un experto numismático certificado que ha publicado varios trabajos de investigación, incluyendo un artículo en la revista The Numismatist de la American Numismatic Association de Estados Unidos, además de ser conferencista en foros numismáticos. Alan es un asesor numismático profesional y un ávido cazador de monedas en la vida real. Nativo de Canadá, ha vivido en México, su hogar adoptivo, por más de 20 años. El presente trabajo de investigación es el primer libro de su tipo jamás escrito sobre un enigma numismático, empotrado en la historia de México. Se trata de una moneda que se supone era parte de las monedas insurgentes conocidas como tipo SUD, acuñadas entre los años 1811 y 1814. Una moneda que ha inspirado un sinfín de búsquedas y que nuestro autor explica en su obra cómo considera que se ha convertido en una especie de eslabón perdido numismático. La elusiva moneda de 4 reales de José María Morelos y Pavón. Alan, bienvenido y muchas gracias. Te cedo la palabra. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Mi nombre es A.J. Behu, Alan. Les quiero compartir un trabajo que me llevó con mi pasión de la numismática. Y antes de eso, de empezar obviamente con la parte que es del contenido, quise comentar y agradecer, obvio, a mi estimado Pablo y la sociedad por realizar ese tipo de eventos. De hecho, antes de esa situación que estamos viviendo, pues quisimos hacerlo en vivo en el museo o lugar, pero no se pudo dar. Entonces lo hicimos de esta forma de la casa. Quiero agradecer también al editorial Hola Publishing Internacional, es el equipo de Elisa Umina y obviamente excelentes trabajadores y coeditores como Cecilia Sotres, Ceci. Entonces mucha ayuda, es mi tercera vuelta con ellos, entonces súper profesional, súper dado a cómo debe salir el trabajo al gusto del autor. Referente al mismo trabajo, pues tengo 3 agradecimientos muy especiales al Dr. Luis Gómez Wuchner, al Dr. Raúl Benjamín Peregrina y también al señor Juan Manuel Gómez Calatrava. De hecho, con ellos enriquecieron el trabajo que hice, pero también en las pláticas con ellos, sondeando, viendo sus ópticas, charlando de eso. Entonces, incluí todo eso en el libro y de verdad fue una cosa que les agradezco muchísimo con esto. Un poquito de la parte que es conceptual acá referente al mismo trabajo, el contexto. El contexto es desmitificar el tema, no es criticar, juzgar los numismáticos en el pasado, los académicos, historiadores. Al contrario, ellos trabajaron con que tenían a la mano y hicieron un buen trabajo para plantear o plasmear el asunto. Yo creo que con ese trabajo lo pude llevar al siguiente paso y esclarecer. Entonces acá hay una muy fuerte parte dentro del libro que lo trata a limitar a que no hay sesgos, no hay prejuicios, no hay opiniones de pues tal vez fue esto. Si no hubo una evidencia fidedigna, con esto pues no lo introduje dentro del contexto. Creo que se van a sorprender con eso. Ojalá es algo que va a sorprender obviamente a mis colegas numismáticos. Y es algo que también la fortuita descubrimiento de ciertas cosas pues esclareció aún más el trabajo. Entonces, dentro de la metodología que utilicé, lo hice una metodología muy híbrida mía, que fue dentro de la metodología científica, en la metodología que es para investigar los asuntos históricos, y obvio mi propio que pues se marca mucho con la debida diligencia de llegar a los hechos, algo que yo he hecho más de 20 años de investigaciones. Entonces, al fin del día es un muy personalizado forma de abordar el tema.
Y con eso, sin más premura, pues vamos a empezar con esto. Entonces, cuando platicamos de los 4 reales, es una denominación que se utilizó antes, durante y después de la insurgencia. Entonces, sí es una denominación que se utilizó. No es algo que alguien creó y dijo, bueno, pues vamos a insertar entre los 2 reales y los 8 reales, 4 reales. Existió y continuaba a existir. Aquí el enfoque es en relación a Morelos y me encantó en las primeras cosas que investigué que aún su nombre es largo, es aún más largo que pensé. Entonces, el mismo de la forma de José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, pues fue un impresionante líder insurgente. Estableció a través del excelente contexto que comentó Pablo al principio, de un bando que hablaba específicamente de la acuñación de una moneda de cobre provisional. Entonces, de hecho, en la historia fue la primera fiduciaria moneda que actualmente no fue hecha de plata ni de oro y se utilizó en una forma de que lo podían comprar, vender y al fin del día, cuando hubo algo en las transacciones y se terminó, la idea fue que pues actualmente se podía cambiar para la equivalencia en las monedas, obvio, de oro y plata. Algo que no sucedió, pero la idea fue fantástica. Eso fue una idea revolucionaria y de verdad estableció otra vez algo para la historia numismática mexicana. Cuando llegamos de este contexto y obviamente por el tiempo que tenemos ahorita, opté por enfocarse mucho a la evidencia documental que va a servir en la forma de establecer el pro de la existencia contra la existencia. Y eso un poquito nos da, obviamente, el mismo establecimiento de que, pues, cómo fueron las ideas sobre esta moneda. Los 4 reales también son conocidos como los tostones o el tostón. Entonces, cuando escuchan dentro de unos de los fuentes la referencia al tostón o los tostones, pues estamos hablando, obvio, de los 4 reales. Obvio, por la primera parte que fue de la fuente histórica, pues fue el bando pues, que se emitió por parte de Morelos el 13 de julio de 1811 en Tixla, como se mencionó. Y en esto estipula muy claramente referente a las monedas. Entonces, siento que hoy al día pues, estamos hablando del mismo libro. Les quise nada más así de los puntos muy importantes decir que actualmente dijo todo este bando dentro del mismo sobre esta moneda o dentro de pues, las denominaciones. Entonces, después de hablar del sello y el monograma famoso de Morelos, dice que quiere decir Morelos, relevante a este monograma, de esta forma M y encima de ella el valor de la moneda, si fuera peso, tostón, la referencia al 4 reales, peseta, real o medio. Entonces, estamos diciendo que actualmente pues, sí se mencionó eso dentro del original bando. La transcripción históricamente que está utilizada para referenciar este bando es la publicación de la Secretaría de Educación Pública de México en 1927. Y entonces en este año ellos emitieron un libro, Morelos, sobre Morelos, obviamente como una publicación de la Secretaría de Educación Pública. Y dentro de, pues, transcribe ese documento. Entonces lo interesante es que cuando investigamos de una referencia a esto, si es un historiador famoso mexicano como Ernesto Lemoine, en sus libros lo referencian al documento que está transcrito en el libro de 1927. Entonces, este punto es muy, muy importante y regresaremos a esto, porque cada una que se deriva de esta referencia regresa al mismo o al trabajo de Lemoine, que regresa otra vez a la publicación de 1927. Entonces, cuando lo vemos esto y empezamos a ver, bueno, pues el 13 de julio de 1811 lo escribió Morelos y en un mes después de eso, el 12 de agosto de 1811, él escribe una carta a licenciado Rayón, el líder comandante de las fuerzas insurgentes. Y ahí estipula muy específicamente, y les voy a también como comentar de cómo lo dijo exactamente dentro de la misma referencia, de qué él pensaba, Morelos en este caso,
sobre eso. Entonces estaba informando obviamente al licenciado Rayón, al Ignacio Rayón, y en esto él le comenta específicamente sobre las mismas monedas. Entonces en este caso, él textualmente, Morelos, dice, he librado en cobre de medio real para arriba hasta 1 peso, menos tostones de moneda inútil. Y esas son textualmente las palabras de Morelos. Entonces, al fin, cuando vemos esto, empezamos a pensar, ok, salió en el bando, salió que si fuera las denominaciones incluyendo el tostón, y en este momento, en un mes, en una carta, muy enfáticamente estipula que va a hacer esas denominaciones sin el tostón y hasta agrega un comentario de moneda inútil. Y entonces, cuando yo empecé a tratar de investigar esta inquietud, me quedaba pues leyendo y conociendo un poquito Morelos y pensando, bueno, entre toda la insurgencia que estaba dentro de y escribiendo y cartas y bandos y emisiones, ¿cómo fue esta contradicción? ¿Por qué fue esta cosa? Y cuando vamos más a la época moderna, cada referencia que regresa al bando de la transcripción de 1927, de la publicación del CEP, ahí es donde dicen, bueno, pues aquí lo dijo, pero no se hizo, pero aquí en la carta dice que tampoco menos. Y eso es que me inquietó. Eso fue una cosa que de verdad me provocó muchas, así de forma de pensar de cómo puede haber sido esto por parte de Morelos, este tipo de pues, incongruencia, inconsistencia. Entonces vamos a regresar a este punto muy, muy importante. Eso es algo que pasa mucho tiempo, 1811, las acuñaciones terminan en 1814, Morelos es ejecutado en 1815, pasa un lapso, no hay nada del tema, y empiezan en 1886 un tipo de publicación de Lehman Haynes Law, un americano, que publicó un bosquejo de las monedas y habla de los suits, y habla de los monedas que comentó Pablo. No menciona los 4 reales, pero actúa como un precedente de este documento, porque 2 años después, en 11 años después, en 1897, la colaboración, que actualmente fue el trabajo de pues, el doctor Nicolás León, él colaboraba y trabajaba pues, con el trabajo actual del señor Lowe y lo tradujo y obvio hizo su publicación más unas investigaciones, más otros tipos de cosas. Y en esto él escribe también una referencia a la carta que está de Morelos Arayón. No menciona otra cosa, simplemente la subsección, el inciso, que es número 25. Y esta carta entonces fue la única mención de pues, menos tostones de moneda inútil. Y se dejó así. Y otra vez, 2 años después, en 1899, publica el mismo doctor León un suplemento, el famoso llamado suplemento número 1. Y en ese suplemento número 1 me encantó cómo lo escribió, porque si pensamos después de tanto tiempo, después de tanta cosa, después de esa situación, no únicamente en su suplemento habla doctor León sobre las monedas, pero además, y yo los transcribí aquí, actualmente lo puse exactamente como se ve en el libro, él demuestra 2 monedas de 4 reales, anverso y reverso. Entonces, si por ejemplo esta se ve familiar, pues obviamente pues esa es la moneda o la ilustración de la portada. Y entonces, en el mismo suplemento, así textualmente de esto, el mismo doctor León dice que, lo voy a leer tal cual, así el pedazo que habla específicamente de estas monedas. Y él dice, presentan algunas particularidades que los grabados patentizan mejor que una descripción. Mi citado hermano, que en este caso es Francisco León, las encontró en Oaxaca. Pero eso es únicamente pues, lo más básico que dice. No dice dónde, cómo, qué, si se adquirió. Yo abordo mucho ese tema en el libro para explicarlo. Y luego continúa el doctor León con, llamó la atención tocante a una muy notable particularidad, y es que no obstante tener el tamaño de las monedas de a 2 reales, dicen en el anverso, que es el lado principal de la moneda,
4 reales, y lo ha descrito como 4 estrella R. Se palpa en esto que la primitiva idea del señor Morelos, comunicada al licenciado Rayón en carta fechada en, y es un error que como lo puso Tuxtla, pero es Tixla, a 12 de agosto de 1811 no subsistió. Entonces estamos diciendo en el suplemento que pues existió y su hermano en una forma fortuita pues los encontró, pero no dice más de eso. Pero esa es la primera vez que dicen si hay algo. Algo súper notable que también pasa en el mismo. Por coincidencia, vamos a llamarlo coincidencia, el mismo año, 1899, el mismo señor Lowe tiene una subasta. Y esa subasta lo tiene el 20 de febrero de 1899 a las 12 en la tarde en Nueva York. Y sorprendentemente, en la primera portada, que también lo incluía aquí dentro del libro, lo dice en inglés, pero lo voy a hacer la versión español, que dice monedas de oro y plata del mexicano revolucionario General Morelos, propiedad del señor Francisco León y Calderón, es el hermano del doctor Nicolás León, de Oaxaca de Juárez. Y, oh sorpresa, dentro del mismo catálogo, ya él lo pone, los famosos, así también puede ver el anverso de uno de los 4 reales y otros reversos dentro del mismo. Y actualmente fueron 5 monedas que fueron a venta en la subasta pública de esto. Entonces, haciendo un súper panorámico resumen, no hay mención, no se encuentran, no hay nada, y aparecen 2 ilustraciones que supuestamente es de 2 monedas, anverso y reverso, los 2 lados, se encontraron en Oaxaca por parte del hermano del doctor León, señor Francisco León, y en el mismo año subasta donde Lowe está escribiendo que pues tiene a la venta 5 monedas de plata de 4 reales, y en este caso, en total, estamos hablando de 7 monedas que pues supuestamente no pasaron, y se encontraron en 1899. Entonces, voy a regresar a este punto también, porque es una cosa que históricamente empezaron a partir de ahí, utilizar cualquiera de las imágenes que les mostré que está en el libro, en las publicaciones. Y famosas personas como Prado, que en 1938 hizo su publicación, publicó todas las imágenes de Lowe, los 5, no del Dr. León. Y luego en el mismo 1900, fueron la primera publicación en 1938, y luego, si no estoy equivocado, 76 o 78 de la siguiente versión, pero replicando otra vez las imágenes. Entonces, ¿qué nos dice eso? Lo ocuparon esto como una secuencia de que, no, pues sí, claro, están las monedas, estaban en esto. Pero bueno, eso fue un parte que estamos hablando, que lo voy a retomar esta. Y llegando a un punto acá que es muy interesante, que esta contradicción que les comenté. Entonces, cuando vemos esto y pensamos, bueno, pues, ¿y qué si Morelos dijo en el bando que, pues, si fuera el tostón, y luego enfáticamente dijo, no, pues no lo vamos a utilizar, y además lo remató con, es una moneda inútil, no tuvo que, pues no hubo algo que lo podía motivar en eso, tengo un pensamiento de que puede haber sido, pero eso es donde me quedó esto, y entonces, además de todo lo que van a pues, encontrar en el libro, en la investigación y las conclusiones y los siguientes pasos, les voy a compartir el punto que ahorita para mí es como que fue uno de los claves acá para esto, y me dio muchísimo gusto. Hay una palabra en inglés que se llama serendipity, que es un evento fortuito que se tropieza con algo, y les platicaré de qué sucedió. Estaba escribiendo, estaba investigando, estaba en el campo, porque de hecho también hay un trabajo de campo que hice con esto, buscando en el estado de Puebla, buscando en el estado de Guerrero. Entonces, está dentro de, pero en esta plática les quise compartir este punto. ¿Y qué es ese descubrimiento? ¿Qué es este clave punto que tú pudiste como autor, como investigador, como numismático, como aficionado, apasionado de las monedas? ¿Qué es que viste? Y les voy a platicar y que descubrí. Fui a una reunión, estuve platicando con una persona, así de normal, estoy platicando del libro, y luego me dijo,
pues eso tal vez te va a interesar. Y dije, ok, pues ¿qué va a hacer esto? Que estoy intrigado un poquito. ¿Qué va a hacer esto que me quiere comentar? Pues échate un ojito a esto. Entonces, les presento en esto, eso fue el descubrimiento. Eso obviamente es una copia en mi mano ahorita de esto, pero en la colección privada de este señor, pues hubo el bando original, puño y letra, firmado por José María Morelos y Pavón. Y si se percatan dentro de la parte donde está hablando de las monedas, si fuera peso, peseta, dentro del mismo no está escrito el tostón. Entonces, este que tengo en mi mano, que actualmente es del mismo original documento, del tamaño 44 por 31 centímetros exacto, este documento, la copia del original, estipula y aclara que no hubo mención de tostón. Entonces, simplemente en este documento no hay esto. Y entonces, primero, para mí como pues, investigador, ver algo como ese estilo y ver el documento y ver algo que fue de esta época y no una transcripción del libro básico, pues eso para mí es fantástico. Para cualquier persona, yo creo que encanta la historia, que encanta la numismática, el bando original. Y entonces, acá, cuando esté esto y empezamos a leerlo, porque obviamente pues la tinta y todo que fue del original se pues corre, entonces no se puede ver tan limpio, pero muy, muy interesante de que siempre entre los numismáticos donde hablan de que está escrito en el bando incorrectamente que el mismo valor está o se encuentra arriba del monograma de Morelos, pues actualmente no es así. Y es un poquito difícil demostrar exactamente eso, pero aquí tenemos el monograma dibujado. Y cuando lo estamos viendo, ¿dónde se encuentra esto? Y debajo de ella, el valor de la moneda. Eso es que estamos hablando. Debajo de esto se encontró en el lugar correcto en las monedas donde están. Pues entonces con ese descubrimiento, obvio como investigador, mi primera, así como escepticismo en esto es pues, ¿cómo sabemos que eso no fue un documento que, pues, alguien lo hizo en la época después, alguien que pudo haber escrito o firmado el documento de Morelos? Pues les comento, y otra vez le voy a hacer referencia al libro para que lo puedan como ver. Este documento, este mismo documento, el original, fue sujeto a 3 estudios independientes. Y entonces, en este caso, a veces alguien dice, bueno, pues, ok, pues fue a unos estudios. ¿Quién lo hizo? ¿Alguien que lo pagaron? ¿No pagaron? ¿Qué fue la situación? ¿O qué fue? Pues nada más, el primer estudio fue del Archivo General de la Nación, el 12 de agosto de 1992. Y entonces, dentro de esto, les voy a leer exactamente qué dice el dictamen, que también tengo la fortuna de tener todo el dictamen, el documento y el análisis, y actualmente los 3 estudios en conjuntos está más o menos un documento algo grueso. Y dice, se hizo una comparación del documento presentado, ese es el documento original, con la transcripción del bando que aparece publicado en Morelos Documentos Inéditos y Poco Conocidos, la publicación que le comenté de 1927 por la SEP. Y actualmente donde el documento se encuentra en la colección de documentos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Y dice específicamente el estudio del Archivo General de la Nación. Encontramos muchas diferencias, por una parte debido a la mala transcripción del documento publicado. Abunda en errores de transcripción paleográfica. Según apreciación del historiador Ernesto Lemoine Villacaña en su obra Morelos y la Revolución de 1810. Entonces, dentro de este estudio, empiezan a analizar este mismo documento, que yo lo llamo llamado, por decirlo así, el bando original de Morelos. Se describe ahí 62 inconsistencias entre los simples errores de ortografía, descuidos de palabras y los significados conversos dentro de que se puede apreciar en el documento. Entonces, por parte del mismo dictamen pues, del Archivo General de la Nación, ellos actualmente pues, lo consideran como el documento auténtico y ahí actualmente lo ponen dentro de su finalización de la misma.
Entonces, cuando vemos esto, eso es algo que al fin se dice, bueno, pues sí, incluyendo de su estudio fue de las rúbricas, de las partes de eso obviamente de Morelos y el secretario de Gobierno, señor Félix Ortiz. Entonces, para ellos, para el Archivo General de la Nación, lo contemplan que sí es documento verídico, sí es documento original y sí es esto. El segundo estudio que se realizó fue por parte del Banco de México y eso se realizó el 12 de febrero de 1993. Y entonces, de nuevo, ellos empiezan a como estudiar el documento, pues qué son las partes importantes, hacen la comparación de la firma de Morelos contra la obtenida del documento, lo hacen a través también del estudio de la naturaleza del papel, por ejemplo. Entonces, en su dictamen, por ejemplo, ponen, el papel está hecho de un solo tipo de fibras largas que podrían ser fibras liberianas, sin tratarse de algodón, pero parecidas ya que presentan coloración rojo violáceo en contacto con yodo, cloruro de zinc. Y entonces empiezan a ver cómo está de esto, y en esto ellos al finalizan con eso, dicen, las características mencionadas coinciden con las que presentaron un papel de la época correspondiente a la fecha del documento. Y entonces analizan también la tinta, analizan el contenido y pues verídico para ellos. Y el tercero, el estudio del evaluador y autentificador de arte y antigüedades. Y el 17 de octubre de 2012 se realizó este mismo estudio, avalando el documento, checando de que pues obviamente como también fue del estudio de la AGN, dicen que pues nunca ningún museo lo tenía en su poder, este mismo llamado documento original que estoy comentando, o el bando original. Y entonces empiezan a como comentar de que pues la descripción, lo tienen las fotos, el microscópico, entonces lo tienen en un papel donde vemos los uniformes de diferentes tamaños. Entonces al fin del día, ¿qué dice todo esto en el resumen de el estudio? Que 3 neutral o 3 estudios que estamos hablando que son tercerizados de un documento original que consideran que eso fue por parte de Morelos en la emisión. ¿Qué pude identificar o investigar dentro del mismo? Además, obvio, hago un paréntesis pequeño así, obviamente del propietario del documento, me solicitó, me dijo, utilízalo como tú contemplas puede ser bien para la historia y la numismática, simplemente pues que se queda en anonimidad. Entonces yo dije, pues por supuesto que sí, claro que sí. Yo rastreé este mismo documento hasta atrás, entonces del propietario, su papá y su papá, que lo adquirió de un coleccionista, y lo explico pues dentro del libro, obviamente sin nombres, y al fin del día lo pudo llegar a los fines del siglo XIX. Entonces técnicamente se rastrea esto en las propiedades pues, de este documento. Entonces yo creo que algo que para mí es fantástico es que reitero de que si lo lees una transcripción, por ejemplo en el Morelos Documentos Inéditos publicado por la SEP, es una transcripción. Si vemos otro documento que lo referencia, es lo mismo. Pero tener la habilidad de verlo a mano, cómo lo escribieron, qué fueron los problemáticos en su momento del papel, cómo fue la situación del desgaste, cómo fue. Además, no menciona para este argumento el tostón o los 4 reales. Para mí eso significa que pues, no hubo contradicción. Morelos no tuvo la intención de acuñar los 4 reales. Y entonces, si eso fue el caso, pues tiene el original de una forma, y lo comentaré ahorita, se transcribió algo que pues no fue al contrario, y lo incluyeron dentro del mismo frase tostón. Y entonces, la única cosa que fue un mes después, pues él escribió su carta a Rayón diciendo, no voy a acuñar esta cosa, y básicamente diciendo, menos tostones, por ser una moneda inútil. Entonces, eso es también un tipo de remate que considero que pues, puede haber sido una cosa donde actualmente él se percató. Tenemos que contemplar una cosa muy interesante históricamente. Sí, un bando pues tiene que salir, pero no puede ser un bando. Tiene que ser un bando firmado, obvio, tiene que ser firmado, tiene que ser avalado, pero ¿qué es que tiene que suceder? Para cruzar toda la provincia de Tecpan que formó Morelos, para cruzar las otras partes de la zona y la región, pues tienen que ser varios
copias de esto, o varios, vamos a llamarlo, originales que fueron emitidos. Entonces, ¿cómo podría ser una hipótesis aquí? Se escribió, él lo dictó a una persona que lo tradujo así de una forma, lo copió, lo transcribió. Se hicieron varios de esto, de una forma se perdió el mensaje particularmente sobre la moneda. Y al fin, pues, líder insurgente muy ocupado en su día, llevando a cabo muchas cosas, entonces él probablemente lo firmó y se fue. Y luego, de una forma, podría haber sido encontrado una otra transcripción del mismo, donde actualmente incluyó los tostones. Y él sabía en su momento, pues, ok, no se pudo recuperar ese documento, pues va a hacer un formal documento a su jefe, al Ignacio Rayón, diciéndole, mire, va a hacer esto, voy a hacer esta moneda provisional fiduciaria, voy a hacer esto, pero va a ser menos tostones, moneda inútil. Cuadra más o menos, cuadra la idea. ¿Por qué? Porque en 1904, el mismo doctor León hace su famoso suplemento número 2. Y eso también es algo muy interesante porque si ahorita pensamos, es un poquito más claro de quiénes fueron los protagonistas para, pues, pro o contra de eso, pues Morelos de plano dijo, no van a ser acuñadas esas monedas de tostones y no va a suceder. Más de 80 años después, aparece el documento primero, obviamente el suplemento 1899, suplemento número 1 del doctor León, y luego el suplemento número 2 de 1904. Y entonces, cuando pensamos, ok, pues pasaron esto y qué puede haber, pues, dicho dentro del mismo, el mismo doctor León, pues él empieza a escribir que entre los papeles que el general Almonte, eso es el hijo de Morelos, hijo del gran Morelos, dejará a su familia, se encontró un decreto MS referente a la moneda provisional de cobre de aquel ilustre caudillo emitió. El Museo Nacional compró este y otros documentos que hoy se conservan en la biblioteca, hoy refiriendo obviamente a 1904. Y entonces empieza en el mismo pequeño parágrafo que lo escribe León, dice, en años pasados publiqué 2 folletos ilustrados referentes a la mencionada moneda, dando a conocer en el suplemento número 1 las de valores de 4 reales. Algunos coleccionadores han corrido la voz de que son ellas falsificadas, fundándose en que no hay decreto que autoriza su emisión. Esta sospecha y conjetura quedan desvanecidas con la lectura del subsecuente. Y oh sorpresa, pone dentro del mismo, el mismo doctor León, el bando de Morelos, pero que menciona los tostones. Pues que eso me dice por evidencia. Si históricamente en 1904, el suplemento 2, ahorita dice, en este momento, doctor León, que sí hubo decreto que lo hizo y él se refiere al bando donde se mencionan los tostones, eso fue su argumento. Porque para mí es muy lógico de que sí, doctor León había leído que no hay mención del tostón, entonces simplemente él pues no lo publicará, será contraproducente y será como contradicho con su argumento. Entonces nos lleva a una conclusión de que pues hay un bando original que correctamente dice dónde va el valor, que correctamente dice no hay tostón dentro de. Y del otro lado, donde dicen, no, pues sí hay eso, pero toda esta parte ya sucedió a los finales del siglo XIX. Entonces, lapso grande, mucho tiempo pasó. Si referimos a qué dice el documento dice si fuera peso, peseta, real o medio. No dice va a ser, no es una afirmación. Y eso es una cosa que si fuera para mí es algo un poquito ambiguo. Si fuera tostón, si no. Hay un documento original bando que dice no. Hay una carta donde el líder insurgente lo escribe a su jefe, dice no, menos tostones, inútil moneda. Bueno, se cancela esta parte. Llegamos a Dr. León, Lehman Haynes Lowe, el hermano Francisco, muchísima suerte, muchísimas cosas. Encontró 4 reales en Oaxaca, no sabemos cómo, no sabemos qué. No dice el contenido del metal, no dice nada, simplemente se encontraron. ¿Ok? Porque si pensamos en el decreto únicamente expresa textualmente monedas de cobre.
Y entonces, si lo utilizan en 1904 para estipular que hubo un decreto, sí, decreto para monedas de cobre, no de plata. Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Y todas las imágenes que lo voy a comentar ahorita, después de esto, pues sí es algo muy interesante donde podemos ver que, pues, cómo sucedió, cómo subió eso dentro del argumento. Cuando lo pensamos en que lo incluí aquí una tabla dentro del mismo, del libro, pero también contextualmente para que se pueda entender qué tipo de descubrimientos y hallazgos fueron en toda esta época. Entonces, si pensamos 1814, monedas documentadas o registradas de 4 reales, 0. Hallazgos, hay una carta muy interesante que encontré, un oficio. Y este oficio fue por parte del Armijo Alviré el 15 de julio de 1814. Y en dentro habla de pues, hallazgo de unas monedas insurgentes de plata en una cueva en el Cerro de San Cristóbal, que él explica. Entonces, él dice, pues hay monedas de insurgentes en eso. No dice, pues, qué denominaciones, pero no hay. Simplemente desconocido. No sabemos si hubo o no dentro de este descubrimiento unas 4 reales, los tostones. En agosto de 1885, el famoso hallazgo de 428 monedas de cobre de Morelos, cerca de Tlacochahuaya, Estado de México. ¿Cuántos 4 reales dentro del mismo? 0. En el bosquejo que lo escribió el mismo Lyman Haynes Lowe en junio de 1886, ¿menciona o dibuja o ilustra algo de los 4 reales? Tampoco. El otro hallazgo que no lo conocen tanto del julio de 1886, donde más de 570 monedas de cobre se encontraron en una hacienda propiedad del general Nicolás Bravo de Chilpancingo. 0. En la mención primera del libro del Dr. León en 1897, el famoso que él lo llamaba la colaboración del trabajo, la moneda del general insurgente, don José María Morelos, elaborado por el mismo Dr. León, 0. Y hasta, recuerden, 1899, las 2 ilustraciones empiezan ahí. Y subsecuentemente en la misma subasta pública de Lowe, otros 5. Entonces, ¿qué nos dan la historia desde 1811 hasta 1899? 7 monedas supuestamente que se encontraron. Y eso es como, lo digo de esta forma porque no hay evidencia verídica que dice, se encontró en esta excavación, se fue adquirida por esta persona, aparecen. Entonces, y lo interesante es que las monedas que aparecen obvio, en la parte que está en las subastas, y en esta particularmente les voy a mostrar una de esta, una fundida. Este mismo 4 real, que actualmente yo hice el estudio hasta su contenido de, obvio, de metal, todo que va con esto. Esta ha aparecido en subastas desde los fines de 60, unas hasta los 70, una en Los Ángeles, uno en Nueva York, hasta 1994 en Calico, en España, en la subasta de ellos. Entonces, ha circulado. ¿Pero qué me dice esta cosa? No fue durante la época de Morelos, no hay evidencia. No se mencionó dentro de los trabajos de León tampoco. No está parte de aquellas que estén, digamos, dentro de los mismos que estaban circulando. Entonces, eso me dice, pero ¿dónde está? ¿Dónde está cómo subió? Tiene que ser algo moderno que para mí significa automáticamente es espuria o no podemos determinar cuál es su origen, obvio. Y con esto se empieza a como ver, bueno, pues entonces parece o algo de las otras monedas que se encontraron. No es. Entonces, una cosa donde de una forma moderna se realizó. Entonces, ¿qué me dice esto? Documentalmente, históricamente, no hubo un hallazgo, ninguno, de un 4L verídico que se puede demostrar que actualmente existió. Entonces, tuve que ser algo más moderno, alguna situación. Pero en la época no hubo. Y de todas las monedas sud que se encontraron históricamente en las excavaciones, en esto tampoco no se encontró. Entonces, eso me dice que pues la probabilidad documentalmente no me da ninguna inclinación que Morelos tuvo la intención. Y para mí, si lo tengo el documento original, que se llama
aquí el acceso al mismo, que es el bando original, para mí eso significa que de verdad no hubo. Simplemente él no lo puso en documentación y no hubo una intención. Reitero que sí hubo 4 reales antes, pero por parte de los realistas. Durante, pues también. Después, por supuesto. Entonces, la denominación siguió. Por una forma, Morelos no le gustó, tal vez hubo algo, no sabemos. Pero al fin del día, documentalmente, no tuvo él la intención de hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Por esta publicación. Todo lo que sucedió después, Prado, todos los que lo escribieron, Lemoine, 1965, todos los documentos hacen referencia al mismo documento, pero no al original, al documento que dice con respecto a los tostones. Y si ese es el punto donde los tostones están mencionados ahí, pues eso simple fue como rastreándose, una copia de otra, de otra, de otro. Una referencia no validada, no averiguada, pues eventualmente queda como un hecho. Al fin del día, bueno, pues él lo dijo, sí. ¿Lo checaste antes? No. Entonces, aquí para mí, de una de las más fantásticas cosas de esta investigación, el trabajo que hice en el campo y pues gestionando y hablando con o entrevistando a los especialistas de expertos, me dice que no hubo esto. En documentación, por lo menos históricamente, yo me baso en el documento llamado original que dice que no fue. Entonces, su intención para mí, el Morelos no tenía esta idea de acuñar los 4. Los otros, por supuesto que sí. Las eventualmente que se emitieron del SUT, obvio, también lo mismo, por supuesto que sí, pero no incluían los 4 reales. Entonces, aquí es algo que contemplo que se esclarece. Desafortunadamente, cuando ellos dicen que, bueno, doctor León dijo que el museo tiene la transcripción, no he yo podido averiguar ese documento en mano, como ese documento que tuve la fortuna de hacerlo, pero esto que lo tienen en el museo, la transcripción de 1927, sí lo dice que pues le incluye la palabra tostón. Entonces, esa es la referencia que se rastrea históricamente hasta la fecha al día de hoy. Sí, lo mencionó en el decreto, pero en el bando, pero la carta dice que no. Pues para mí, este documento ahorita, el llamado original, actualmente lo esclarece, desmitifica. ¿Tuvo Morelos la intención de hacerlo? No, no hay evidencia de esto. ¿Estaban unos ejemplares que se descubrieron a los fines del siglo XIX? Aparentemente, eso es que ellos dijeron que lo hicieron, aunque no hay evidencia que lo pueda sustentar y soportar, ni en la misma subasta. La subasta fue la primera, por eso la incluí dentro del libro. Las fotos de los 4 reales, supuestamente propiedad del Francisco León, el hermano de doctor Nicolás León, y los 5 de plata. Entonces, hay unas como anomalías que yo hablo de las mismas, por ejemplo, el diseño para los numismáticos se ve mucho como si estuviera el resello de las monedas, como el resello de Morelos. Cuando ya hubo tanta falsificación, y Morelos por decreto dijo, ok, yo quiero que se regresan esas monedas de acá y vamos a resellar con mi monograma esto. Y entonces, interesantemente, las fotos, los 5, todos se ven como si estuviera el diseño del resello. Pues para mí es algo raro. ¿Cómo podría haber sido esto? Como no es resello. Y todos lo sabían. Lowe, el hermano de Dr. León, el Dr. León mismo. Se ve como el resello. Algo no cuadra ahí. Lo dejo a la descripción del lector. Pero esos salieron a venta y se fueron. Cuando lo vemos todo que fue antes de esto, pues para mí eso es, para mí como investigador, estoy convencido que el documento lo avala y lo aclara o desmitifica el tema de que pues, los 4 reales no existieron, en este caso como auténtica denominación o moneda auténtica de la época que fue acuñado por parte de la emisión del bando de Morelos. No fue. La documentación lo avala, está sustentado por los estudios, tres neutrales estudios que se hicieron, y entonces para mí el documento es verídico, y en este caso, pues yo diría nunca, así, hasta que un día encontramos tal vez otro documento, otra situación, pero para mí, aunque se convirtió en este tipo de enigma, aunque se convirtió en algo que al fin dijimos, bueno, pues la moneda no se hizo en la época.
y si hubieron falsificaciones, pero no fue algo que lo pudiera avalar, pues llamará la atención. Alguien lo abre, lo lleva y dice, bueno, pues, ¿qué es esta moneda? Es como si alguien ahorita saca un 3 pesos y dices, bueno, pues, ¿qué es esta moneda? Nunca la he visto. Entonces, históricamente, que puedo decir es, me encantó. La investigación aquí fue una cosa de verdad, me dio mucho agrado y gusto para esto, que quise hacer de verdad a través de este libro es para los numismáticos, para las otras personas, para los académicos históricos, tener una referencia donde pueden ver los documentos, pueden referenciar al documento original, pueden ver qué monedas o fotos se vendieron en su época y qué circularon. Entonces eso para mí fue algo muy enriquecedor, muy así que me dio mucha satisfacción para tener la habilidad de actualmente tener en la mano el documento y como les dije, la medición y los estudios 44 por 31 centímetros, exacto. Entonces, eso es algo que fue fenomenal como investigador y una cosa pues me dio tanto gusto. En las expediciones, en los estados donde estuve, pues no encontré obviamente los 4 reales, eso sería otro tipo de fortuita experiencia, pero en este momento pues eso es que tengo con respecto al documento, con respecto a qué se pudo gestionar, desmitificar, porque lamentablemente, reitero el punto, los estudios más modernos que lo referencian simplemente referencian qué dijo el autor antes y antes. Y entonces al fin del día se convierte en algo y dicen, pues bueno, pues hubo o no hubo. Ojalá con este descubrimiento, ojalá con el planteamiento del argumento, ojalá con esto, pues ya lo podríamos decir pues a este punto de este día de hoy. Documentalmente, no hay nada históricamente que lo da un sustento que actualmente se acuñó, existió los 4 reales. Aquellos que se puedan encontrar son más versiones modernas, lo podemos recordar, 1899 fue la primera mención, nada más ilustraciones, las primeras fotos en el catálogo de Lowe, 1899 también, y luego lo tenemos aquellas que flotan el día de hoy también en pues, los mercados, pues hasta Mercado Libre, pero aquellos que lo tienen un poquito de historia y que lo hago dentro del mismo libro también lo explico de dónde pueden encontrar las referencias, qué tipo de catálogo, qué fue la foto que lo utilizaron para que haya algo un poquito más que da sustento a esto y a partir de esta publicación tenerlo esclarecido. Entonces, yo creo que con eso, Pablo, lo podemos como abrir un poquito para comentarios o preguntas tuyas también, si tienes algo de agregar. Me encantaría contestar o comentar sobre lo mismo y ver pues qué piensan, pues qué piensan los colegas numismáticos, qué piensa también la gente que tal vez no tiene tanta experiencia con esto, pero el hecho de ese tipo de descubrimiento. Entonces, no sé Pablo, si tienes algo que pues tienes que agregar o algo de comentario. Muchas gracias, Alan. Pues me parece muy, muy interesante y detallada la investigación. De verdad que incluso, pues no solo tenemos la investigación documental, sino la investigación de campo, como nos comentaste. Eso le da un valor muy, muy elevado al libro. Te agradezco que lo hayas presentado con nosotros. Y bueno, como moderador, voy a tener la ventaja de hacerte la primera pregunta. Es pura especulación, a ver qué opinas. Mira, creo yo que de alguna forma debió de dar a conocer Morelos, su moneda, el respaldo de la misma, la función que iba a tener la misma en la lucha de la independencia, ¿no? Al pueblo en general. Por ejemplo, en el virreinato, las autoridades daban a conocer los bandos, los reales decretos, las órdenes del gobierno, se replicaban en papel, se pegaban en las paredes de los palacios de gobierno, de edificios públicos, y también pues se leían y se pregonaban en público, ¿no? Porque no todo el mundo sabía leer. ¿Tú crees, y esto es se me ocurrió mientras lo comentabas ¿tú crees que parte de esta confusión pudiera venir de alguna réplica de este bando de Morelos, una réplica de época, en donde por error, a la hora de estar transcribiendo y finalmente como existían estas piezas en el sistema monetario virreinal, que alguien rápido, por estar transcribiendo, hay que entender el contexto histórico, estamos en la guerra, ¿no? Pueden llegar los realistas en cualquier momento, las tropas, hay que sacar rápido esto para darlo a conocer. ¿Crees que pudo haber pasado a partir de ahí esta confusión y que de esta copia del original
se empezaron a basar varios, se pierde en algún momento y empieza la confusión desde tiempos de la Guerra de Independencia. ¿Qué opinas sobre esto? Perdón. No te preocupes. Mi laptop empezó a como pensar en el libro y ya se puso a contemplar otras cosas y no quiso darme la voz, pero ya lo retomé. Adelante. No, es súper comentario, Pablo. Muchas gracias. Yo creo que sí va al lado de esto. Vamos a imaginar guerra, insurgencia, ya te quieren ejecutar, tengo que mover la gente, tengo que pagar la gente, sequía económica, no hay monedas, nadie tiene nada, hay gente atrás de mí realistas, me quieren pues, linchar, entonces, o fusilar. ¿Qué es que puedo hacer en esto? Tiene que salir, tenemos que seguir adelante. Voy a crear Morelos, voy a crear una provincia de Tecpan, primero, voy a hacer una moneda que va a ayudar a crear una estabilidad económica un poquito y fue revolucionaria la idea. Entonces, yo sospecho de que escribió y por eso soy muy cauteloso con palabras, pero por eso yo pienso que esta fue uno de los bandos originales, porque habla del valor en su lugar correcto, como mencioné. No menciona todos los tostones. Entonces, acá cuando, obvio, el mismo Morelos no se sentó a escribirlo. Permítanme ustedes, normalmente lo agarran a una persona que está ahí, está traduciendo, está transcribiendo, mejor dicho, y empieza a ponerlo. Yo sé seguro que lo podía haber leído, lo firma, y obvio, una no va a ser suficiente para leer. Como sabemos, en esta época, entonces, fueron muchos lugares donde llegar. Estimaré, si lo vemos un mapa, lo hago un comentario de eso en el mapa que lo estudié de 1811 a 14. Si vemos las regiones, diríamos, bueno, los principales lugares, Tixla, Chilpancingo, acá, Guadalupe, acá, ok, ¿cómo yo lo haré? Bueno, hago una, me lo transcriben, yo lo firmo, se distribuyen y empiezan a ponerlo en lugares donde lo pueden leer, donde lo leen, y de una forma me da la sensación de que cuando alguien lo leyó o lo escuchó Morelos mismo o algo y se percató que hubo una transcripción, por lo menos una, sabemos que es hecho, que sobrevivió y vivió hasta la publicación en 1927 de la SEP, que menciona los tostones. Entonces, de una forma de esta época, él tuvo que encontrar y dije, no hay forma que lo puedo yo recuperar esos documentos. ¿Qué hago? Y entonces pienso, sistemático, general, cura, líder, ¿qué voy a hacer? Pues una hipótesis podría ser, Pablo, de, ok, se hizo, se regó, lo transcribiste mal, pues seguro lo castigó. Lo regresa al documento y dice, bueno, lo voy a hacer en formal carta a mi jefe y lo voy a decir sobre este bando, sobre la idea de eso para ayudar a todo y además, menos tostones, moneda inútil. Y lo remato con esta expresión enfática. Entonces, eso para mí significa que estaban diferentes documentos. Pero que me sorprende, Pablo, es que la única referencia, siempre cada referencia, yo leí muchas referencias, pero finalmente conseguí, obviamente, el primera edición del mismo documento, los documentos inéditos poco conocidos, de la SEP, y textualmente, letra por letra, palabra por palabra, lo dice así. Entonces, tuvo que aparecer un documento, por lo menos una transcripción, que dice si fuera tostón. Entonces, para mí es de una forma, dices, bueno, pues sí, se replicaron, sí hubo una cosa que tal vez se percató Morelos o alguien de su equipo y luego lo informó y lo dijo, bueno, pues lo mencionan ahí. ¿Usted quiso un 4 reales o un tostón? No, no lo quería. Lo voy a escribir a mi jefe. Y lo escribió de una forma, estoy simplificando lo obvio, pero considero que eso puede ser algo válido y verídico. Entonces, si vemos un documento aquí como el bando original, Pablo, y dice, no hay mención de eso, remate de la carta, pues por lo menos para Morelos, no fue su intención de hacer los tostones. Ahí lo ponemos a un lado. Y el hecho de que no aparece por toda esa época y tiempo, nada, y luego milagrosamente empieza en 1899, son cosas cuestionables, pero en referencia a tu comentario, tu pregunta muy buena de eso, yo considero que sí estimo para cubrir,
entre 15, 20 mínimo las transcripciones que tuvieron que por lo menos llegar a los clave lugares para que la gente pudiera escuchar o leer de este decreto. Entonces yo creo que se perdió y obvio en su vuelta de firmar como jefe, tal vez lo firmó, no se percató de que fue este cambio, que no está largo el documento, digamos, al fin del día, no es una hoja que lo comenté, pero para el insurgente, para estar leyendo cada transcripción y también liderando este esfuerzo, tal vez yo pienso, no tuvo el tiempo de esto, no se leyó y se transmitió el error. Y ya como una acuñación que pues tiene un error o algo, ya no se pudo recuperar. Entonces digo, bueno, déjalo, ya se regó, pues déjalo regado y vamos a tratar a mitigar el efecto de esto. Pero creo que es como dices de esto, que soporta esta idea de que fue un tipo de cosa donde actualmente hubo este lapso. Y al fin del día sí se transmitieron réplicas del mismo bando. Muchas gracias, Alan. Tenemos bastantes comentarios. A todos los participantes les agradezco. Si quieren mandar en el chat yo lo voy a estar leyendo y voy a estar filtrando las preguntas para nuestro autor. Y bueno, la primera es de Rojobel Capogrom. Dice, felicidades, excelente exposición, me ha sorprendido mucho. ¿Está usted diciendo que las pruebas documentales con las que cuentan nos indican que la información manejada hasta el momento en relación a las monedas de 4 reales existentes se ha replicado de manera equivocada por muchos autores numismáticos? Luego entonces, no todo está escrito en la numismática y esta puede cambiar en base a nuevos descubrimientos y opiniones. Gracias y felicidades de nuevo. Pues bueno, creo que es abundar en lo que comentábamos, Alan, pero si quieres comentar. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias por las felicitaciones del comentario. Sí, es exactamente que lo dijiste, esto. Tuvimos la idea de que, pues basándose siempre en la transcripción del bando y siempre regresa al mismo. Todo que hice el esfuerzo, tratar de regresar y llegar, no me cuadraba la contradicción de Morelos por la persona, por las cosas que le leí. Se me hizo raro. Aquí dices que puede ser y aquí dices que enfáticamente no. ¿Qué pasó en un mes? Que hoy no me gustan los 4 reales. Pues entonces voy a decirlo menos. No fue así, no me cuadraba, pero lo dejé a un lado este punto y de una forma tuve que regresar hasta que pues llegué a este documento. El documento que siempre cada histórico y cada académico y cada numismático se basó siempre fue en esta cosa de la publicación de la SEP. Y entonces este documento que viene en 3 volúmenes, pues, son separados, pero en volumen 1, en el tomo que lo tienen específicamente escrito y transcribido de que pues está transcrito, perdón, de que menos los tostones. Entonces lo basamos eso como siempre. Bueno, ¿alguien encontró 4 reales? No. ¿Y qué dice el decreto? Pues sí, dice que pues, puede haber sido. ¿Pero qué dice la carta? La carta dice no. Bueno, pues lo dejo así. Y eso es la cosa de la historia que se rastreó pues, hasta la fecha del día de hoy, que lo ocuparon. Bueno, pues el decreto dice eso y no lo puedo yo culpar. Nadie, no estamos culpando académicos históricos, a nadie. Utilizaron que tenían. Me dice algo interesante que si León en 1904 pone en su suplemento número 2 y lo publica, enfáticamente dice, me dijeron que son falsificaciones y no, ustedes son equivocados. ¿Por qué? Porque yo encontré un decreto. ¿Qué me dice eso? Pues de este lapso hasta la fecha de León, él no ha visto este documento. Él únicamente referenció la carta de Rayón. No mencionaba el decreto. Y el día de 1904, en el año cuando lo escribió y lo publicó, dijo, y ahorita yo les voy a comprobar que sí hay un decreto. Y el decreto que utiliza, que dijo que el hijo de Morelos lo encontró y lo compró el museo, pues ahí dice si fueron tostones. Entonces, ahí es donde él lo menciona. Me imagino si él había visto este documento, como lo dije, será muy como perjudicatorio a él mismo para tratar de utilizar un documento donde no mencionan el tostón. Su argumento siempre fue pro tostón, pro. Sí existieron. Ustedes me dijeron que son falsas. No, son reales, son reales. Y luego, sorprendentemente, pues sube la subasta. Sorprendentemente, cuando lo van a ver en el libro, los únicos años de las monedas que no aparecen en la subasta de Lowe de 1813 son los de las ilustraciones que están en el libro de el suplemento número 1 del Dr. León. Entonces, para mí la respuesta es en mi caso obvio y en esto de exactamente como la persona lo dijo, sí, se rastreaba incorrectamente la historia,
basado en que tenía. Si su alfa de la situación fue 1927 y eso fue su punto de origen y ya empezaron a partir de esta fecha utilizar eso fue su referencia. Yo únicamente tuve la oportunidad de una forma como brincar esto y regresar hasta el origen. Y llegando con ese documento, para mí le esclarece, ok, se escribió mal acá o incorrectamente, no preciso, no precisamente. Si hay un bando, sí hay. Seguro la transcripción que tienen también fue pues, auténtica. Simplemente se perdió este mensaje original de Morelos hasta la fecha donde fue la publicación de 1927 o en documento que nosotros pudimos como en la época moderna analizar los documentos. Pero muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Gracias, Alan. Tenemos muchas preguntas, entonces una disculpa si a lo mejor no podemos leer todas. A ver, tenemos unas felicitaciones aquí. Dice, muchas felicidades, Alan, por compartirnos el documento a través de una extensa investigación que culminó en el libro que hoy presentas. Mi pregunta, ¿se podría pensar que los hermanos León fraguaron una especie de fraude? El primer fraude numismático documentado. Enhorabuena, porque tu trabajo deja bastante claro y de manera sustentada que la denominación de 4 reales no se acuñó. Adelante, Alan. No, muchas gracias por el un poquito controversial pregunta y ahí el comentario de felicitaciones, muchas gracias. De fraude yo diría esto, que hablando obviamente con los colegas numismáticos y los expertos y en esto, algo hubo ahí. Yo como investigador, normalmente como explicándolo y pues veniendo de Canadá, pues más como, vamos a decirlo, mis días de entrenamiento de 20 años aquí en México me ha dado un poquito más de que si algo se ve de esa situación, si es algo que no cuadra, algo hubo ahí preciso, como específicamente. Si él lo descubrió, el mismo doctor León, los de su hermano, y el hermano está acreditado no únicamente con los 4 reales, pero otra moneda de oro de Morelos que también dice, por casualidad mi hermano también lo encontró. Pues tiene mucha suerte tu hermano, como que no sé cómo lo hizo, pero ok. Pero en la descripción lo dice genéricamente, ambiguamente. Los encontró en Oaxaca. Investigador, es naturaleza. Fantástico, lo descubriste. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién fue? ¿Quién te lo dio? ¿Lo estabas tú buscando? ¿Alguien te lo vendió? ¿Cómo fue esta situación? No lo menciona, simplemente dice, fue así. Y luego lo vemos que, esperen, pero la colaboración de 1897 entre León y Lyman Hayes Lowe, el americano, pues se basó en su bosquejo de 1886. Pasa mucho tiempo, más de una década, que implicará que pues tal vez tuvieron todavía contacto, porque cuando publican algo y dice, y lo agradezco, yo, doctor León, al señor Lowe, Lyman Hayes Lowe en Estados Unidos, y el traducí su trabajo, y aparte mis propias investigaciones, y al fin del día, pues ahí está, y hay muchos expertos que pueden tocar esta idea y esta cosa, y son muy buenos, y la idea es que, ¿cómo sucedió? ¿Cómo es que en 1899 en el suplemento dice eso, salga la subasta pública, mismo año, Nueva York, y entonces hubo algo entre los 3. Entonces, como un denominador, y lo pongo así en el libro, es el doctor León, porque su hermano nunca lo menciona. Mi hermano es un numismático, es un cazador de tesoros, mi hermano citado Francisco. Ok, pues Paco tuvo mucha suerte ahí para encontrar esas cosas, pero bueno, lo dejo así, ok, lo tomo que descubrió. Lo utiliza. Lo jala Doctor León de Lowe, su trabajo, sus cosas. Luego dice, pues así, si él tenía conocimiento de las 5 monedas en el mismo año, ¿por qué no lo publicó en suplemento número 1? No hay mención. Y viceversa. Todos después de esto, Prado, todos, lo agarraron de esas fuentes, pero aquí que no cuadra mucho de eso. Entonces, yo diría que sin evidencia, nunca diría que es esto, alguien está sujeto, entonces siempre lo presumimos que son así de inocentes hasta que podemos comprobar que no. Diría que tal vez no fraude tal, pero hubo una creencia tan fuerte de que quiso hacer esta cosa y quiso poner que la primitiva idea de Morelos no subsistió. Son palabras y cosas que dimos, pues yo lo demostré ahorita que sí hubo evidencia. Entonces, pienso que tal vez la pasión numismática, él fue el exdirector el museo en Michoacán en este entonces. Entonces, tuvo
acceso a mucho más cosas históricas, en muchas más situaciones y conexiones. Y entonces yo creo que si lo vemos la línea de secuencia, y siempre eso es una recomendación como investigador, línea de tiempo y córrelo y ver qué está sucediendo. ¿Por qué sucede exactamente en este año esto? ¿Por qué no hubo nada 80 años acá? ¿Por qué aquí lo remata con esto? ¿Por qué en 1904 pone que ese documento? Entonces yo pienso que en esto fraude a engañar a alguien con este propósito, tal vez no. Algo coordinado, algo orquestado, eso podría ser. Eso podría ser que me merita un poquito más dentro de, porque es muy difícil a regresar y llegar a, pues, ¿qué fue su motivo? ¿Qué fue la cosa? Entonces, es muy, muy subjetivo. Entonces, acá lo traté de manejar de una forma, podría haber sido orquestación, puede ser. Los tres que tenían algo que ver, sí. Es irrefutable que no hubo una relación entre los tres porque lo tenemos en la evidencia. Catálogo, propiedad de Francisco León de Oaxaca. Ok. Documento acá que mi hermano la encontró. Ok. Entonces, si hubo una relación, si hubo un conocimiento, si esas monedas se compraron, esas que se vendieron ahí, y actualmente por precios pues relativamente altos, aunque estaba inédito, nunca lo han visto antes. Entonces, yo creo que vamos a quedar con tal vez fraude, ¿no? Algo orquestado, puede ser. Y documentalmente no hay ninguna duda, ninguna, que hubo una relación entre los tres, por supuesto, y comunicación. Eso me queda bastante claro. Gracias. Gracias, Alan. Seguimos recibiendo bastantes preguntas. Voy a juntar ahorita dos. ¿Ok? Dice, ¿tenía la capacidad técnica de fundición y acuñación del tostón José María Morelos? Y otra pregunta, ¿qué tan probable es la existencia de otro bando de Morelos en donde especifique la acuñación de la moneda de 4 reales? Y déjate leo algunas felicitaciones. Bueno, muchas felicidades, Alan, por este libro. Muchas personas nos están preguntando dónde se puede conseguir. Yo creo que al final de las dudas podemos dar todos los datos para Claro que sí. conseguir tu libro. Muchas felicidades por el libro. Concuerdo 100% que con la evidencia actual es muy probable la conclusión de que no fue acuñada con Morelos, salvo que después salga a la luz evidencia contraria, lo que comentabas. Te doy otra pregunta de una vez. Mencionaste 3 o 4 subastas donde apareció esta moneda. Por curiosidad, ¿en cuánto se subastaron estos ejemplares presuntamente falsos? Perfecto. Estoy nada más apuntando los comentarios. Ok. No, muchas gracias también otra vez por las felicitaciones. La capacidad técnica de fundir, voy a decir sí, bajo las condiciones rudimentarias de que pues se hicieron esas monedas. Y al fin del día, cuando vemos la historia de los suits y lo vemos en esto, ¿qué es que podemos ver? Son rudimentarias, no son son preciosas para nosotros numismáticos. Si alguien lo verá, dirá, bueno, no sé quién lo hizo, pero tal vez estaba jugando el hijo de alguien y pues lo hizo una moneda. Son preciosas para nosotros y no hay una que es igual que otra. Sí tenían la capacidad. Muchas fueron rudimentariamente hechas. Entonces, el dicho de los suits, y eso siempre puede dar el soporte de Pablo, que no hay una que es exactamente como otra en grosor, diseño, exactamente marcas, no hay. Entonces, tenían la habilidad de fundirlo, sí, la capacidad técnica, sí. Eso se podía ver mucho más después, ya en 1813-14, ya cuando se adquirieron varas de plata, ya lo hablo un poquito de eso, de cómo a través de también los diferentes líderes insurgentes que también acuñaron supuestamente sus propias monedas. Es otro tema que toco mucho en el libro. Pero lo tenían y luego se afinaron. Entonces, cuando vemos al final, cuando vemos, por ejemplo, un monograma rudimentario, es muy rudimentario el monograma de Morelos de esta forma. Cuando ya lo vemos sus finales acuñaciones, estamos hablando de esto. Y entonces, al fin del día, ya se mejoró. Entonces, capacidad ciertamente hubo. Muchas rudimentarias en esta serie, por supuesto, porque no fueron de una forma como emisión moderna de una casa de moneda, revisión de calidad. Eso básicamente fue, pues, estás encomendado de hacer eso, hazlo, sí, jefe, lo voy a hacer, y ahí trabajaron la moneda. Entonces, eso es algo que sí lo tenían, pero sí fueron de una forma rudimentaria hasta que llegaron un poquito después. La segunda, otro bando de
4 reales. Si hubiera eso, pues ya de las tendencias de los libros y tendencias de los historiadores y los académicos, yo estaré escribiendo suplemento número 1 para este trabajo y corrigiendo si hubiera algo de ese estilo de que actualmente dice que se acuñaron específicamente los tostones, porque reitero, la palabra y la expresión, aunque vamos a decir extranjero, pero ya más o menos entiendo después de 20 años el español, si estamos pensando de que el verbo dice si fuera un tostón, si fuera un real, si fuera una peseta, no me está diciendo este documento y va a hacer esto y se van a acuñar así y va a hacer, y les voy a enlistar tostón y va a hacer. No hay eso. Entonces, si hubiera un otro documento que actualmente demuestra que no hay si fuera, que demuestra se hizo, que se estudió el documento, tinta, papel, firma, contenido, todo que está y la evalúa, yo creo que podría ser así. Eso es siempre como la pizquita de cosa que nos queda como espinita de que ir a seguir buscando y yo voy a estar siempre buscando cosas. Entonces, eso será fabuloso. Creo que probablemente no en esto. Y si hubiera, pues tendríamos que como sujetarlo a unos estudios muy profundos para tenerlo. Entonces, eso también es una cosa de, pues sí será algo más difícil, pero yo abierto, yo como nunca lo dicen, pues está escrito en piedra, no está escrito en piedra, actualmente está escrito en este papel y pues eso es una evidencia que hoy tal vez no lo tenían ayer y tal vez mañana pues encontramos algo diferente. Respecto a los precios que son de las subastas y esto, estamos hojeando en el libro fueron principalmente 3 subastas. Entonces, en esas subastas que lo pudo como rastrear actualmente, una que se repetía. Entonces, hice una comparativa también de low. Probablemente lo voy a encontrar primero. Entonces, lo voy a demostrar esto. De que cuánto actualmente fue el valor. Yo hice un cálculo llamado, pues vamos a decir, cálculo de la inflación y todo que va automatizada para 2020. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, eso no es de la contestación, pero nada más la tabla, si vemos al fin del cuánto de las monedas que tenía Low en 1899 los vendió, todos los 5, específicamente los 5, lo vendió en $66.25, que la equivalencia del día de hoy, 2020, estamos hablando básicamente $2,051. Entonces, eso da una idea de que, pues, qué fue el actual como dinero que pues, se ganó a través de esto. Estoy buscando ahorita con respecto a los precios de los mismos. Está en el libro, no fueron como absurdeces, pero una que está, le voy a decir exactamente, esta misma que les comenté que fue obvio de la más que circulaba por todos lados. Esta ya tiene una odisea esta moneda, hasta donde está el día de hoy. Pero esta en su momento, en la primera fue $250 que lo tenían de esta parte de Estados Unidos. Ya cuando estaba en la parte de la más moderna, que fue en 1994, en el catálogo de numismático que lo comentaba en España, lo tienen marcado como 60,000, me imagino así de eso, pues estamos hablando de pesetas. Entonces, eso más o menos les da una idea. Que les quise comentar también, es obvio, pues es por el tiempo, pero de las monedas tuve la oportunidad no únicamente tener el documento en eso, que pues cambia la historia de eso, pero tuve la oportunidad de tener 5 de esas monedas en mi mano, incluyendo esta que circuló por todos lados. Y entonces de esos 5, obvio, se midió su contenido a través de pues, equipos profesionales, todo que estaba dentro del mismo para ver pues cómo está, qué hay. Son espurias, algunos de plano son falsas, así de que se hizo, o lo podemos hasta llamar como de fantasía. En este caso lo explico muy bien pues, la diferenciación entre los diferentes términos, pero eso es una cosa que diría que fueron vendidas. Obviamente no creo que se pudiera pensionado con esos precios, pero en su momento yo creo que fue algo significativo porque en su momento fue mucho más el valor, el alcance del dólar que el día de hoy.
Y de los precios de los otros catálogos, pues también circulan y pues ahí están. Entonces, si lo encuentran algo, pues échame una notita o algo y lo podemos como revisar o checar o charlar sobre la misma. Pero creo que eso fueron básicamente los precios y los otros que estén ahí también están listados perfectamente y el fuente que pueden revisar dentro del libro. Gracias. Gracias, Alan. A ver, te voy a dar igual 2, 3 preguntas. La primera dice, la segunda idea que Morelos siempre tuvo una visión de nación por la que se peleaba. Conceptos como soy el siervo de la nación, los sentimientos de la nación y algunos otros. ¿No será esta moneda solo una idea de Morelos que implantaría cuando alcanzase el triunfo y formara su concepto de nación? Muchas felicidades, Alan. Esa sería la primera pregunta. Okay. La siguiente dice, en todos los hallazgos en el estado de Guerrero, donde llevo más de 45 años estudiando y teniendo hallazgos de monedas sud de Chilpancingo, La Providencia, Chaltianguis, Metlapil, el último hallazgo con más de 2,000 monedas encontradas, en ninguno de estos se vio o encontró una pieza de 4 reales sud. Felicidades, Alan, por desmitificar la autenticidad de las piezas de 4 reales sud, las cuales, con su estudio, se podrán poner como falsas de finales del siglo XIX y actualmente fantasías modernas. Felicidades. Igual varios preguntando dónde se puede conseguir el libro. La familia Gómez Lozada, que firma su mensaje, nos señala, bueno, aclaro, por privacidad de los asistentes, algunos han solicitado que no se lean sus nombres, entonces si quieren que se lea su nombre, por favor de mostrarlo, de señalarlo en el mensaje. Felicidades, Alan, por tu perseverancia y gran admiración que tienes por la numismática. Nos sentimos orgullosos de ser tus amigos y estamos listos para adentrarnos en esta gran investigación que marcará la pauta en la historia de México. Familias Gómez Lozada. Excelente trabajo de investigación, sin duda una gran aportación a la numismática mexicana. Otra pregunta dice, ¿considera usted que en la numismática, al igual que en algunas otras ciencias, a veces es recomendable el uso del sentido común que apegarse ciegamente a las pruebas documentales inexactas o dudosas, precisamente porque van en contra de la realidad? Otras felicitaciones. Muchas gracias a los organizadores y a Alan. Felicidades por su nuevo libro y por el enorme trabajo de investigación. Otro comentario. Interesante presentación. Adictivo. Perdón, Pablo, nada más como que porque ya me voy a faltar el papelito aquí para escribir los comentarios. Es que está generando mucho interés. Seguimos sí. recibiendo mensajes. No, eso es súper bien. Mientras en eso que estás filtrando, muchísimas gracias por la ayuda con esto, Pablo. Referente a la primera como comentario, y obvio, gracias por las felicitaciones de nuevo, siempre, que bueno, muchísimas gracias por eso. La visión de la nación, el siervo Morelos, todo que pudo leer de este personaje en esto, tuvo siempre la mente de la nación, siempre para la gente, siempre para eso. Vamos a mejorar esta cosa, vamos a tener la independencia, Entonces, yo creo que con esto, los 4 reales de una forma o él demostraba poquito de como rechazo de la misma, como no lo quiso, como que eso fue una cosa como que no lo voy a utilizar o no está, como yo pienso que tal vez cuando lo pensamos en esta época, todas las pequeñas denominaciones, pues 1 real, 2 reales, fueron para común y cotidiano. 8 reales se utilizaba más como los más altos niveles de los estratos de la sociedad, más grandes compras. Entonces, él hablaba de que durante esta época sabemos que muchos problemas económicos no pueden solventar las cosas para las tropas. ¿Cómo lo voy a dar a comer, a pagar y eso? ¿Qué lo voy a dar? Y todos que hicieron en esta época, pues dieron un pagaré. Guarda este papelito porque eventualmente voy a pagar. Morelos lo tomó al siguiente nivel. Voy a acuñar una moneda. Va a ser de cobre. Va a ser por decreto, por bando firmado. Va a ser así y voy a establecer que después de esta lucha les voy a dar esto obviamente en intercambio de que tú tienes de tus monedas servir como una moneda fiduciaria, como lo comenté. Cuando él lo pone, cualquier que si fuera, como dijimos en el mismo decreto, eso es un comentario que me llama muchísimo la atención específico a este comentario de la primera pregunta, que él mismo pudo haber escrito a su jefe Rayón después, el 12 de agosto de 1811, pudo haber dicho, no se va a incluir, punto, no ocupamos tostón. Menos tostón, moneda inútil. Y es como si hoy al día ponemos en negritas, menos, es inútil. Entonces, me da la sensación que esta moneda para él o la denominación no sirvió.
Lo demuestro en el libro que antes, por supuesto, se acuñaban, los realistas seguían haciéndolo. Durante también, el mismo su jefe, Rayón, empezó también con una denominación de 4 reales, no de la familia del Sud, no lo confundimos obviamente, pues la denominación 4 reales, 4 real Sud dentro de Morelos, en la plática, ahí es donde yo contemplo que no tuve esta intención, entonces simplemente por el hecho de que alguien rematándolo y diciendo menos esta moneda que inútil. Pues si no le gustaba, podía haber dicho algo, pues tal vez lo hacemos y tal vez no. Lo remató. Menos tostones, bueno, incluirlo. Y también es inútil. Entonces esta parte, pues ahí lo contemplaré. De la comentario del guerrero y la búsqueda de esto, yo creo que otra vez nada más lo reafirma que no circularon esos 4 reales en esta época. No hay una cosa, no hay una situación. La carta que lo encontré, el oficio que fue Alviré en su momento, que dijo básicamente que se encontraron monedas de plata de los insurgentes. No dice otra vez la denominación, no podemos decir. Sospecharé que es casi imposible cuando lo regresaron. Estamos hablando ya de más de varios pues, miles acá de monedas y no han podido encontrarlo de esta época. Me dice, como investigador, es improbable que hubo. Entonces, de las modernas, más fantasía, más cosas que fueron como pues espurias o no sabemos exactamente su origen, pero no real. Muchas gracias por el comentario de orgullosos en eso. Eso es súper bien. Gracias. Y de esto, cuando nosotros pensamos de sentido común en eso, sí, siempre sentido común y siempre tratando de respaldarlo con la evidencia. ¿Qué ha sucedido? Muchos han trabajado y hay diferentes versiones, hay diferentes cosas que estén, y lo explico también en el libro, que por ejemplo la emisión del Banco de México de 2010. Excelente trabajo, habla de los Sud, es una como transcripción del trabajo del Dr. León de 1897. Toca un poquito de que los 4 reales no existieron, pero no hay profundización. Entonces habla de que en una nota de margen, también lo habla de que sí hubo una subasta de lo y algunos se vendieron, pero es improbable su origen, que no se profundizó, se dejó como, bueno, pues tal vez hubo o no, pero finalmente lo escriben. 4 reales nunca se acuñaron. Entonces como se puede hacer de esta forma, pero la siguiente persona que lee este libro ya lo va a basar como pues no hubo, porque ellos dijeron que no. Y es rastreando toda la evidencia, gestionándolo, estudiándolo, regresando al origen y buscando qué puede sustentarlo. Entonces, por supuesto, sentido común siempre y documental evidencia que puede tener la consistencia del argumento. Documento, carta, ¿cuándo sucedió? 90 años después sucedió eso. Ok, ya eso es mucho tiempo atrás. Después de esta situación. Entonces, eso es algo que, por supuesto, pro en la idea y siempre abierto para que si llega otra evidencia, pues adelante, pues ahí ya estamos trabajaremos un suplemento, 1, 2, 3, lo que sea, para agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. A ver, creo que ya nada más nos queda una pregunta. Okay. Interesante presentación, adictivo el tema y magistral la investigación. Considero que Morelos, como figura, estuvo al margen y enfoque de los eventos principales, por los cuales se les considera en la historia la pieza acuñada, sería un segundo plano, que con los datos concretos que presentan es más de peso convertir esta teoría en realidad. Muchas felicidades, Alan, por la perseverancia para encontrar estos datos reales. Y bueno, ese sería el último, bueno, más bien era un comentario. Alan, Gracias. la mayoría también nos están diciendo, ¿dónde puedes conseguir el libro? Quiero el libro autografiado. Entonces, pues te cedo la palabra para que nos cuentes dónde podemos encontrar esta publicación tan Claro interesante. que sí, muchísimas gracias, Pablo. Que lo voy a hacer después de la charla ahorita en corto plazo. Les enviaré obviamente a ti, Pablo, y también lo pondré en mi Instagram, en el Facebook, lo pondré como las ligas de cómo pueden llegar a digamos, a la compra. Hay diferentes situaciones, lo quería comentar muy específicamente. Amazon es una cosa muy buena. Amazon, Estados Unidos, tiene algo de una forma como ellos lo hacen que yo sugería que si van por Amazon o los otros sitios, que vayan por el Amazon de México, porque eso es como más
más así como directo a esto. Me refiero a que Amazon Internacional hace algunas cosas específicas con los precios, entonces también es una cosa que tengo que averiguar exactamente cómo están. Por supuesto también Pablo a través del Sonumex, por supuesto con firmas en esto tenemos estrecha comunicación, nada más me dicen dónde, qué, cómo y lo organizamos obviamente bajo las restricciones de movimiento del día de hoy, pero de una forma pues estamos relativamente así como cercas. Entonces con eso lo voy a enviar esta liga Pablo. Lo voy a publicarlo también para donde lo pueden ver. También siempre a través del editorial, a través de Hola Publishing International, eso siempre también puede ser una forma de llegar. Y con eso ya lo podemos estar como, pues tratando de acercarlo a las personas que quieren adquirirla. Perfecto, gracias, Alan. A ver, llegó una última pregunta. Sí. Dice, excelente presentación, felicidades por tu nuevo libro. ¿Crees que ahora empiece una búsqueda por el santo grial de la moneda al no existir esta? Es decir, al desmitificar la existencia de la moneda, ¿habrá más interés por encontrarla o por falsificarla? De parte de Fernando Padilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, por el comentario, también por la pregunta. Pues yo creo que ambas, en este caso como buscador, como que cuando me se dijo la primera vez que existió o no existió, pues esta espinita pues ya me quedó y empezó a investigar. Eso impulsó mi investigación para checar si actualmente existió o no. Entonces eso sí, por supuesto, el mercado de falsificación, como eso es tan larga la historia como la misma moneda. Entonces, cuando empezaron las primeras monedas, pues también empezó la falsificación y seguro va a hacer esto. Creo que de forma útil, por lo menos aquellos que estoy mostrando en el libro, del catálogo, de los otros, de las ilustraciones, si alguien ve algo por ese estilo, pues sabría un poquito más como la historia y la situación de qué proveniencia. Pero lo interesante es que las imágenes mismas son las mismas que empiezan a circular y cuando vamos atrás, pues origen de los 5 de plata que fueron vendidas en la subasta de Lowe en 1899, estas circulan. Aquellos de Prado, lo mismo, son las mismas imágenes. Aquellos que lo demuestran, los 5 que lo he encontrado a través de pues, diferentes personas y diferentes que me facilitaron estudiarlas, eso también es algo que, bueno, pues sí son orígenes espurias y no lo dudo que alguien va a tratar a venderlo de esta forma. Yo siempre mi regla es que si se parece muy bueno la oferta, no es tan buena oferta como imagínense que alguien dice, sí, por casualidad encontré este grial. ¿Aquí dónde? No, pues no sé, aquí en el pueblo. Bueno, entonces como que yo lo adquiriría simplemente por ser falsificación y marcarlo como copia y estudiarlo y verlo, eso seguro yo lo haré de esta forma, pero realmente como que si encontrara una auténtica y que se podría actualmente decir que hubo esta misma, una falsificación en la época, pues eso será algo fantástico, eso será como una continuación de este libro. Pero Fer, muchísimas gracias por la pregunta. Perfecto, Alan. Pues no me queda más que agradecerte, agradecer tu participación, felicitarte por este nuevo libro. Bueno, ahorita nos están preguntando, ¿qué investigación sigue? ¿Alguna otra cuestión que estés preparando ya? O... De esas de las monedas en esto, vamos a ver, me llama mucho la atención de la moneda de 1818 de pues Nuevo México, que lo llamaron en su momento, pero Nueva España, pero así es Xola o Jola, no sé exactamente, Pablo, cómo lo marcan, pero eso también fue una moneda que dicen que preciosa y que preciosa para los numismáticos y que se puede investigar. Entonces también son cositas de ese estilo que me encantan y obvio también las monedas, pero siempre abierto para cualquier investigación y cualquier seguimiento. Perfecto, Alan. Muchas gracias. Y agradezco a todos el haber estado en esta presentación. Les comento que en breve subiremos a nuestra página de YouTube la plática del día de hoy. Les avisaremos por medio de nuestras redes sociales y les recordamos que nos sigan, por favor, en todas nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, @Sonumex, donde seguiremos publicando información de interés y los videos de nuestras conferencias que estaremos dando vía Zoom. Muchísimas gracias. Alan, unas últimas palabras.
No, muchísimas gracias, Pablo, con esto. Como lo dijimos, se va a subir obviamente la liga y el video de eso. Mi siguiente evento, en caso de que alguien no pudiera asistir o algo, quise escuchar algo, es el 15 de julio con la UTLA. También va a ser live stream en la tarde, 6:30. Lo voy a también publicar la información. Y por supuesto, abierto a cualquier seguimiento, comentario, lo que sea. No termina con la llamada y lo podemos como profundizar. Entonces, pues muchísimas gracias obviamente de nuevo Pablo, a Sonumex, a ti por ayudar con esto, a las colegas, también las personas que se conectaron. Ojalá aprendieron algo un poquito de la historia de Morelos, que es impresionante. Y esta moneda, al fin del día, creo, menos enigmática después de esta charla. Pues por mi lado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Y si hubiera comentarios, los esperamos en nuestras redes sociales y te los transmitiríamos para dar respuesta puntual. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.